el estudio de esa ley y vamos a entrar a analizar lo que son los comerciantes sociales, con lo cual con nuestro código de comercio nos vamos a auxiliar. El ejemplo que esta es la última semana de clases, o sea, entiendo que la otra semana vienen los parciales. Lo que sí les puedo decir es lo que vamos a explicar hoy, obviamente, la serie de evaluación. ¿Y qué es de lo que vamos a platicar hoy? Fíjense que hoy vamos a hablar de los comerciantes sociales. A ver. Cuando estudiamos los comerciantes sociales, nos fundamentamos en el artículo 10 del Código de Comercio. El artículo 10 nos da la identificación de qué tipos de sociedades son consideradas comerciantes sociales y nos topamos que hay 6 tipos de sociedades mercantiles. Siguiendo el orden en que nos lo describe, inicialmente tenemos la sociedad colectiva. Luego tenemos un nombre todo raro que es la sociedad en comandita simple. En comandita simple. Posteriormente tenemos algo que vamos a llamar la sociedad de responsabilidad limitada. Luego, con el número 4, tenemos la sociedad anónima. Con el número 5, la sociedad en comandita por acciones. Por acciones. Y finalmente, a partir del año 2018, en el Código de Comercio se incorporó la sociedad de emprendimiento. ¿Qué podemos decir de las sociedades mercantiles? En términos generales, la sociedad mercantil es la unión de 2 o más personas. Esto es importante porque tenemos un derecho humano fundamental, que es el derecho de libre asociación, lo cual significa que ninguno de nosotros podemos ser obligados a formar parte de una asociación o de alguna sociedad. Todos vamos a optar a ser socios de determinado tipo de sociedades de las que se puedan presentar. Lo que sucede es que en materia mercantil, a diferencia de la materia civil, en materia civil solo hay un tipo de sociedad civil regulada en el libro 4 del Código Civil, que es el contrato de sociedad. Resulta que en el Código de Comercio tenemos 6 formas de sociedades mercantiles. Cuando yo digo 6 formas, quiere decir, para que entendamos de una mejor manera, con los compañeros que están en esta fila, vamos a formar una sociedad colectiva. Los compañeros que están en esta fila, vamos a formar una sociedad en comandita simple. Los que están en esta fila, una sociedad de responsabilidad limitada. Con los que están aquí, una sociedad anónima. Los de aquí, una sociedad en comandita por acciones. Y los compañeros de aquí, una sociedad de emprendimiento. Tenemos 6 tipos de sociedades mercantiles, pero lo que nos vamos a percatar es que las obligaciones en cada una de esas sociedades son distintas, porque si fueran las mismas, ¿qué sentido tendría llamarles de forma diferente? Entonces, el mensaje es, cada una de estas sociedades mercantiles va a traer obligaciones
distintas a los socios. Y para eso es este curso, para aprender cuáles son esas diferencias. Yo, al igual que ustedes, concuerdo por cuál empezamos y cómo hacemos. Entonces, el día de hoy, tal como lo hemos hecho en la otra sección hace algunos minutos, les garantizo que por lo menos 2 de estas 6 sociedades hoy las van a dominar. Así que no se pierdan los próximos 40 minutos. Y en los próximos 40 minutos vamos a dominar esto. Para ello, debo de mencionar que en la teoría de sociedades mercantiles hay 3 tipos de sociedades. Unas sociedades que se van a conocer como sociedades de tipo personalista. Entonces, aquí tenemos, número 1, sociedades de tipo personalista. Posteriormente, vamos a tener otro grupo de sociedades que las vamos a conocer como sociedades de tipo capitalista. 2, capitalista. Y finalmente vamos a tener un tercer grupo de sociedades que se van a conocer como sociedades intermedias o eclécticas. Vamos a poner sociedades de tipo intermedio. Entonces, con lo que hemos platicado hasta este momento, lo que vamos a comprender es, tal como lo vemos en nuestro Código de Comercio, hay 6 tipos de sociedades mercantiles. Ahora, para que yo entienda la diferencia de esos 6 tipos de sociedades mercantiles, tengo que comprender que hay 3 formas teóricas de agruparse para la constitución de una sociedad mercantil. Y una consiste en las sociedades de tipo personalista, otras de tipo capitalista y otras de tipo intermedio. ¿3 formas de qué, por ejemplo? 3 formas de agruparse teóricamente. Entonces, hay personalistas, hay capitalistas y hay de rango intermedio. Para comprender estas, vamos a hacer un ejercicio y vamos a asumir que los compañeros que están a partir de esta fila para acá son socios de una sociedad de tipo personalista. Y vamos a asumir que los compañeros de esta fila para allá van a ser socios de una sociedad de tipo capitalista, a manera que podamos entender que podemos formar un grupo. Estamos creando una sociedad mercantil, pero nuestras características van a ser distintas, como lo vamos a ver a continuación. Para ello, voy a necesitar borrar la identificación de las sociedades mercantiles. Esto no es algo relevante porque en su artículo 10 del Código de Comercio lo tienen anotado. Entonces, borro para poder contar con esto. Entonces, a continuación, para poder entender las sociedades mercantiles a lo largo de los años que tenemos de dar este curso, la experiencia me ha enseñado que la forma más fácil, el atajo para llegar a entenderlas es enseñar a los estudiantes a formularse 4 preguntas y a poderlas responder. Cuando el estudiante aprende a formular esas 4 preguntas y entiende el sentido de la respuesta, estamos hechos. Y para ello yo les voy a anotar cuáles son esas 4 preguntas. Número 1 es, ¿qué responsabilidad tiene el socio? O sea, yo hice aquí mi división, mis socios personalistas y mis socios capitalistas. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué responsabilidad tengo? Como quien dice, ¿y a mí qué me van a pedir? Entonces, 1. ¿Qué responsabilidad tiene el
el socio? Esa es pregunta 1. O sea, dentro de algunos minutos, por ejemplo, aquí a la dama de blusa negra, vas a ver qué responsabilidad tiene por ser socia de una sociedad de tipo capitalista. Y dentro de unos 10 minutos, el caballero de suéter verde, que se sienta allá, vas a ver qué responsabilidad tiene como socio de una sociedad de tipo personalista. Y van a ver cómo son de diferentes los tipos de responsabilidad. La segunda pregunta es: ¿cómo se identifica a la sociedad? ¿Cómo se identifica la sociedad? Resulta que mis estudiantes de la sociedad personalista van a tener una forma de identificarse, y esa forma de identificarse va a ser bien distinta a la forma de identificarse de una sociedad de tipo capitalista. Tenemos dos formas. Tercera pregunta: toda sociedad, como es un conglomerado de personas, necesitan de una organización, y dentro de esa organización siempre hay un órgano de mayor soberanía. Entonces, tantos unos como otros van a requerir de un órgano de mayor soberanía. Como quien dice, el que toma la decisión final. Es como que sometiera yo aquí a votación algún tema y nos fuéramos a votación. No sería lo que quiere un estudiante en particular, no sería lo que quiera la cátedra, sería lo que la mayoría decide. Ese es el órgano de mayor soberanía, el que decide. El órgano de mayor soberanía. Y finalmente, la última pregunta: ¿cómo acredito mi calidad de socio? ¿Cómo acredito mi calidad? ¿Cómo le muestro a este don Víctor Alegría que yo soy socio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo acredito que soy socio? Vale. Todavía no sabemos las respuestas, simple y sencillamente estamos poniendo en la pizarra 4 tipos de preguntas que ustedes de aquí en adelante van a aprender a responder en función de cada tipo de sociedad mercantil. Vamos a ver. Al caballero de anteojos, de playera negra y chumpa, ¿sí? Vamos a ver. Usted forma parte de una sociedad personalista. ¿Por qué cree que la doctrina le llama sociedad de tipo personalista? ¿Qué se le ocurre? No tema fallar, que no estamos en evaluación, sino que simple y sencillamente me sirve de experimentación de quién es un estudiante que yo digo, mire, esta es una sociedad de tipo personalista. Fíjense que esta es personalista y esta es capitalista. Como quien dice, aquí algo es importante y aquí otra cosa es importante. ¿Qué es lo importante en la sociedad de la cual usted, por un azar del destino de la clase de hoy, ha quedado a formar parte? Directamente la persona. Exacto. O sea, él, si esto hubiera sido voluntario y no producto del azar, si esto fuera voluntario, diríamos que usted forma parte de esta sociedad porque los que están ahí le caen bien. Son re buenísimas personas y todos juntos van a ir al cielo, todos son excelentes. No veo que de otra forma él se hubiera unido, tomando en cuenta que lo importante son las personas. Ese es este grupo. Ahora venimos en esta otra línea y le voy a pedir favor allá a la dama de blusa color corinto. Ahí sí. Tenemos una sociedad personalista y una capitalista. En este tipo de sociedad en la cual usted forma parte, también por un azar del destino, ¿qué es lo importante? El dinero, el capital. Así es, así de cruel como lo podemos entender. Las sociedades de tipo personalista simple y sencillamente se juntan para hacer negocios porque sienten que todos son buena gente. Eso es lo importante.
todos se sienten orgullosos de quiénes son los que forman parte de esta sociedad de tipo personalista. En tanto que mis amigos socios de una sociedad capitalista no les interesa quiénes son los socios. Lo que les interesa es cuánto de dinero vamos a hacer. Así, derecho mercantil en su máxima expresión. Lo que les interesa es el dinero. Entonces, cuando lo vemos desde el aspecto de los derechos humanos, como que nos golpea la mente lo poco fraternal y solidario de pensar de esa manera. Pero estamos entrando al mundo del derecho mercantil y debemos de entender las reglas de la vida del mundo del derecho mercantil. Y habrá sociedades mercantiles de tipo personalista donde se unió una serie de personas por buenas intenciones, por buena fe, con grandes aspiraciones, con los deseos más loables que deseen. Mientras que se une otro grupo a ver cómo logran ser más hábiles para honradamente, porque tampoco va a ser por la vía deshonesta, pero honradamente, cómo se logra hacer más dinero. No, el fraude está descartado. Lo que pasa es que sí, el pensamiento es distinto. Ahora veamos por qué surgen unas y por qué surgen otras. Y esto nos va a dar qué responsabilidad tiene el socio. Yo les diría, bueno, mis amigos altruistas, mis amigos buena gente, mis amigos bien intencionados, mis amigos soñadores, qué bien, los felicito, sigan adelante. Pero les tengo que recordar cuáles son sus obligaciones, a qué responsabilidad se metieron. Y la responsabilidad que ustedes asumieron es que si la sociedad que ustedes constituyen, que es una persona distinta a ustedes, pero si esa sociedad no responde de las obligaciones, lo van a hacer ustedes. O sea, la responsabilidad es subsidiaria. Primero, características. Si la sociedad no responde de las obligaciones, lo tienen que hacer los socios, porque tienen responsabilidad subsidiaria. Pero eso no se queda ahí. Son 3 características, solo me he referido a la primera. Segunda, su responsabilidad es solidaria. Eso quiere decir que yo a la dama de blusa negra y aquí con su malvete, digo, miren, la sociedad no cumplió, entonces le corresponde a los socios. Pero como yo veo que usted es la que tiene mejor posición económica, yo a usted le embargo su vehículo, su salario, sus cuentas bancarias, sus bienes inmuebles, sus acciones que tenía de la otra sociedad, pero embargo todo, y ya con eso me pagué. Porque la solidaridad es la facultad de constreñir a alguien al cumplimiento de la obligación, y una vez alguien cumple con la obligación, libera a todos. Una vez usted me pague, ya después usted entiende cómo hace para cobrarles a los demás. Porque la responsabilidad de los socios es solidaria. Y al decir que es solidaria, no es de que ustedes me van a decir quién es el responsable solidario. Yo, que soy el acreedor, yo soy el que me quedo viendo y voy a decir, ya el caballero de verde, de barba y anteojos, ya detecté que tiene 5 oficinas inscritas a su nombre, se las voy a embargar. Entonces, esa es la solidaridad de este grupo de una sociedad de tipo personalista. Y, por si fuera poco, tenemos la tercera característica de la responsabilidad, que esa responsabilidad es de manera ilimitada. Es ilimitada. Eso quiere decir que van a responder con todo, hasta con el patillo de la ducha con el que se bañan, forma parte del patrimonio con el cual no va a cobrar la deuda. O sea, todo es ilimitado. Entonces, esto creo que ya más o menos nos va dando la respuesta por qué alguien se la piensa 2 veces antes de formar parte de una sociedad de tipo personalista, con todo y lo fraternal y angelical que pueda sonar. Lo cierto es que muy pocos estamos en la disposición de exponer todo nuestro patrimonio como consecuencia de que alguien no va a hacer las cosas bien. Esa es la realidad. Y esta responsabilidad que se da en una sociedad de tipo personalista
nunca, nunca y nunca por ahí se va a dar en una sociedad de tipo capitalista. O sea, que aquí mis amigos socios, y les digo, miren, la sociedad de ustedes no cumplió con la obligación que se comprometió, cualquier manera demanda a la sociedad, pero es que ustedes son los accionistas. Pues sí, pero no es responsabilidad mía, porque los socios de una sociedad capitalista, su obligación se circunscribe al pago de sus acciones. ¿Qué obligación tienen? Viene el compañero de Playera Gris, ahí me dice, mira, yo quiero 5,000 en acciones. Su obligación es pagarme las 5,000 acciones y yo le doy las acciones. Viene allá el compañero de camisa de cuadros rojos y azules, mire, yo quiero 25,000 en acciones. Su obligación es pagarme. Cuando me pague, yo le doy las acciones. Esa es la obligación que tiene. Realmente una sociedad personalista y una sociedad de tipo capitalista es totalmente antónima, es lo contrario. Y esto es importante dejarlo claro, porque de aquí en adelante no quiero que mis queridos estudiantes me vayan a decir que en una sociedad capitalista existe una obligación solidaria, subsidiaria e ilimitada. Muchas veces lo creemos cuando decimos, sí, pero si la sociedad está en quiebra, pero si los socios tienen recursos, ¿y por qué no demandan a los socios? Porque es una sociedad capitalista, y la sociedad capitalista no acepta eso. Eso solamente se da en sociedades de tipo personalista. Casi les puedo decir, como mencionaba en la otra sección, si vamos al registro mercantil, sociedades de tipo personalista no hay. Entonces me van a decir, pero mire, licenciado, si no hay, ¿por qué la estamos estudiando? La estudiamos porque ocupan un espacio en nuestro Código de Comercio. Las estudiamos porque forman parte del pensum de estudios de Derecho Mercantil 1. Pero lo más importante por el que los estudiamos es porque de esa forma, para no hacerlo en las sociedades capitalistas como la sociedad anónima. O sea, todo lo que vamos a anotar aquí nunca va a suceder en una sociedad capitalista como es la sociedad anónima. Entonces, en la medida en que entendemos la sociedad personalista, lo entendemos por su contrario, lo entendemos por lo que no es. Exacto, lo que no hay. Entonces es así como lo vamos a entender. Entonces, a nuestra primera pregunta ya tenemos su respuesta. ¿Qué responsabilidad hay en una sociedad personalista? La responsabilidad es subsidiaria, solidaria e ilimitada. O sea, cualquiera que sea, todos los que están en la mitad de la clase, indiscriminadamente, todos son subsidiarios obligados, solidariamente obligados e ilimitadamente obligados. Es que no me parece, es que no es justo. Ustedes, de base a su derecho de libre asociación, decidieron formar parte. ¿Cuántos? Así es. Mientras que los compañeros que forman parte de una sociedad capitalista, resulta que si la sociedad no cumple con sus obligaciones, si la sociedad tiene fae, pues simple y sencillamente ellos se escudarán y dirán, demanden a la sociedad, demanden al representante legal, yo simple y sencillamente soy un socio, no tengo absolutamente nada que ver y no se puede incoar ningún tipo de acción en contra de los accionistas. Entonces, eso es para responder la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo se identifica la sociedad? Fíjense que las sociedades de tipo personalista se van a identificar con un par de vocablos que les llamamos razón social. Estas se identifican con razón social. En tanto que las sociedades de tipo capitalista se van a identificar con denominación social. Denominación Ahora, esos nombres tan parecidos, ustedes me dirán, mire, ¿y qué diferencia hay? Fíjense que, como en las sociedades personalistas son importantes las personas, aquí la forma de identificarse es con el nombre y apellido de uno de los socios, el que ustedes decidan, o los apellidos de dos o más de ellos. Esa es la regla. Vamos a ver. Vamos a pensar. Allá al compañero de camisa negra,
diría Juan, traigo la camisa negra, ¿ese? ¿Ese? Vamos a ver. Y vamos a buscar una dama. La dama que está de blusa rosada, no a la par de él, sino que la siguiente. Compañera. Ahí está la voluntaria. Si yo les digo, ¿cómo se le va a llamar a la sociedad que ustedes han constituido? Tienen solamente dos alternativas que da la razón social. O le ponen el nombre y apellido de uno de ustedes dos, o le ponen los apellidos de los dos. Entonces, vamos a hacer el experimento. El caballero, ¿cuál es su primer apellido? Mayen. ¿Y la dama? Revolorio. Bueno, entonces esta será la sociedad Mayen Revolorio, sociedad colectiva. Así se conforma. ¿Por qué? Porque lo importante, lo que está agrupando son las dos personas que van a representar todas esas aspiraciones que le hemos atribuido a la sociedad de tipo. Esa es una opción, con los apellidos de dos o más. Y así puedo seguir agregando, si quisiéramos más apellidos, agregamos más. Esa es uno. O la otra, yo le diría al compañero, deme su primer nombre y... ¿Su primer nombre? La sociedad bien se podría llamar Brandon Mayen, sociedad colectiva. Ese es el nombre, así se llama. O sea, la razón social siempre se va a referir al nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más. Solo así, esa es la razón social. La razón social es el nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más. Así se hace una razón social. No hay otra forma. Licenciado. ¿Por qué? Porque lo importante son las personas, ¿sí? ¿Hay un límite para los apellidos? No. Si son 20 socios, pueden... Si así lo quieren hacer, no. Así se puede hacer. Lo que pasa es que no le puedo decir que no, aunque parezca ilógico. Pero como la Constitución Política de la República, el artículo 5, nos garantiza el derecho de acción en que podemos hacer todo aquello que no esté prohibido. Y no tengo una norma que decirle, mire, esto lo prohíbo. Entonces, aunque suene absurdo, se puede hacer. Va a quedar una por ahí. Sí, compañero. ¿Es el nombre y el apellido es de un solo socio? Sí, exacto. Nombre y apellido, un solo socio. Ahora, si hay apellidos, pueden ser Todo, exacto. Muy bien. 100 puntos ahí, carita alegre ahí. Va. Ahora veamos qué sucede en este otro tipo de sociedad capitalista. Aquí dijimos, las personas no nos interesan. Y como no nos interesan, vamos a identificarla con denominación social. ¿Y cómo se forma la denominación social? Se forma de manera libre. Y cuando decimos manera libre es, le podemos poner el nombre que se nos dé la gana. Y veamos ejemplos. Grupo Los Tres. Los tres chiflados, los tres visitos, los tres tiempos, o sea, idea 4, Corporación X, Corporación Y, Corporación Z, o sea, se dan cuenta, no importan los nombres, no me interesa el nombre de ninguno de ustedes, solo díganme cómo los tengo que llamar. Y yo los voy a llamar como ustedes me digan, siempre y cuando no se repita. Y por eso es que en el caso de las sociedades anónimas solemos ver multiinversiones, Grupo La Fragua, y toda una serie de nombres donde nunca vemos nombres de personas, porque son sociedades de tipo capitalista. Es tan libre, y esto podría ser pregunta de examen. Le digo, mire, como es tan libre, porque la ley dice que es libre, puede poner el nombre que usted quiera. La pregunta sería, ¿y le podría poner el nombre suyo? Vamos a ver, allá el compañero de anteojos, de playera gris. Fíjese que lo que he dicho es, la denominación social es ponerle cualquier nombre. Entonces usted me dice, bueno, ya que es cualquier nombre, aunque mi nombre no es cualquiera, yo le quiero poner mi nombre. ¿Sería posible ponerle su nombre? Efectivamente, sí es posible. Pero si le ponemos el nombre de él, ¿cómo hacemos para diferenciarla de una sociedad personalista? La respuesta es que en estas sociedades, cuando se opta con el nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más de ellos, la ley obliga a que haga referencia a qué se dedica. Deme su primer apellido.
Mejía. Entonces, Mejía, importadora de vehículos. Mejía, distribuidora de productos farmacéuticos. Mejía, exportadora de flores. ¿Se dan cuenta? La diferencia que hay entre el nombre y apellido de aquí o apellido de aquí es que aquí se quedan en el nombre y apellido. En tanto que el nombre y apellido o los apellidos de aquí van a obligar a que se haga referencia a qué se dedica. A mí me gusta mucho preguntarles, compañero, sirva a identificar la razón social de una sociedad personalista en la que usted desea que figure su nombre. O ponga la denominación social de una sociedad de tipo capitalista donde usted quiere que vaya su nombre. Ahí tienen que tener presente que va su nombre, pero tienen que poner a qué se dedica. Si no, bueno, entonces, recapitulando, razón social es la forma de identificar sociedades de tipo personalista que se conforman con el nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más de ellos. La denominación social es la forma como se identifica una sociedad de tipo capitalista que se conforma de manera libre, y si se pusiera el nombre y apellido de un socio o apellido de dos o más socios, obligadamente tenemos que hacer referencia al objeto al cual se dedica. Y esto tiene su lógica. De otra forma no podríamos encontrar la diferencia entre unas y otras. Esa es la forma de identificarse. Ahora veamos el órgano de mayor soberanía. En el caso de las sociedades de tipo personalista, eso le vamos a llamar Junta General. En tanto que en las sociedades de tipo capitalista le vamos a llamar Asamblea General. ¿Qué diferencia hay entre una Junta General y una Asamblea General? Resulta que cuando unimos a todos mis socios que están de esta fila para allá, en Junta General lo que estoy haciendo es eso, reunir a los socios para la toma de decisiones. Cada uno de ustedes tiene derecho a un voto por ser una persona. Habrán tantos votos como socios hay. Pensemos que son 150. Pues a las decisiones las vamos a tomar por mayoría absoluta. 76 votos. La propuesta que obtenga los 76 votos, esa es porque cada uno representa un voto. Eso es en una Junta General. Porque lo importante es la persona. Ahorita vamos a ver. Ahora, veamos qué sucede aquí. Aquí, ¿qué dijimos? ¿Las personas interesan o no interesan? Como no interesan, aquí lo importante son las acciones, porque las acciones costaron dinero. Entonces, la Asamblea General no es la unión de socios, es la unión de acciones. Junta General, unión de socios. Asamblea General, unión de acciones. Y vamos a poner un ejemplo. Mis compañeros de la sociedad capitalista que están de esta fila para allá. Pensemos por un instante que cada uno de ustedes ha pagado 10,000 quetzales para tener acciones equivalentes a 10,000 quetzales. Pero, por una cuestión que vamos a explicar, viene la compañera que está aquí. Levante la mano ahí para que está. Viene ella quiere 4 millones de acciones. Entonces veamos. Estamos en Asamblea General y vamos a votar. Y todos están en contra. Pero usted está a favor. ¿Qué se hace? Es el poder del capital. Exacto. El que invierte más dinero es el que tiene más acciones. Y el que tiene más acciones tiene tantos votos como acciones tenga. Porque aquí no valen las personas. Aquí puedo tener yo 400 personas. Pero el que interesa es el que tiene más acciones, no la cantidad de personas. O sea, la forma de votar es distinta. Aquí, una persona, un voto. Aquí no interesa cuántas personas, sino que cuántas acciones. ¿Hay algunas dudas? ¿Sí? O sea que aquí en Asamblea General sería la suma de las acciones, Sí. sería la suma de las personas. Exacto, así es.
Ahora se entiende por qué esta sociedad personalista y por qué esta sociedad capitalista. Aquí la suma el capital, aquí la suma las personas. Comento esto, fíjense que he tenido la oportunidad de ir a asambleas de sociedades grandes, donde muchas veces en los procesos de desincorporación a los sindicatos y grupos de trabajadores se les dieron acciones. Y venían los sindicalistas con sus pancartas muy bien organizados, con sus planteamientos muy claros, y se llevaba a cabo la asamblea. Y pedían qué era lo que querían. Pero cuando se sometía a votación, la mano de una dama frágil, callada y silenciosa, simple y sencillamente decía, se venía abajo la poder de capital. Esto lo tenemos que tener claro de hoy en adelante. Sociedades capitalistas son las acciones, es el capital. Podrán haber 1000 gentes, pero si la compañera concentra la cantidad de acciones, las decisiones son de ella. Todos son accionistas, pero usted es accionista mayoritario. Casi que mejor le pregunto a usted qué quiere que haga, porque cualquier cosa que yo someta a votación, ¿qué pasa? Ahí va el riesgo. Si esta sociedad quiebra, ¿quién perdió más dinero? Pero si esta sociedad tiene ganancias, ¿quién va a tener más dinero? Esa es la proporción y la forma como vamos a entender una sociedad de tipo capitalista. ¿Sí, compañero? Licenciado, digamos en el caso de que no haya un accionista mayoritario, que todos tengan por igual las acciones, ¿cómo se maneja en la acción? Aquí la compañera dice, no hay un accionista mayoritario y todos tienen igualdad de acciones. Entonces el Código de Comercio, tal como lo vamos a ver en futuras clases, establece que se requiere un quórum mínimo de presencia para empezar una asamblea, y una vez empezada la asamblea se requiere un quórum mínimo para llegar a las mayorías. O sea, se decide por mayoría, porque hay igualdad. Pero el riesgo es, si viene, o si usted era la socia mayoritaria, pero resulta que el compañero que está ahí el día de mañana le compra todas las acciones a usted, más otras que él adquiere, pues, exacto, así es. Bienvenidos al mundo de los negocios, así es. Entonces, ya sabemos que no es solamente una simple palabra, Junta General y Asamblea. Junta General, unión de socios. Asamblea General, unión de accionistas. Resolvamos la cuarta pregunta. ¿Cómo se acredita que soy socio? En una sociedad de tipo personalista, como toda sociedad mercantil, se constituye en escritura pública. Entonces, yo para verificar que son socios, necesito que me muestren copia de esa escritura pública. O sea, ¿cómo acredito? Con copia de la escritura pública. Copia de la escritura pública. Ahora, en una sociedad de tipo capitalista, ¿cómo acredito cómo me demuestran ellos que son socios? Me lo van a demostrar con las acciones. Son documentos en papel que no es la escritura pública. Acciones. Eso quiere decir que si los de este grupo, yo les digo, demuéstreme que es accionista, la compañera que me preguntó, digo, demuéstreme que usted es accionista para que yo le responda que usted tiene legitimidad para preguntar. Es decir, mire, licenciado, que él no sabe leer, aquí yo soy la número 28 que aparece, ahí está mi nombre, mi apellido, mi DPI. Yo callado, usted es socio. Ahora, en este caso, en la sociedad capitalista, imaginémonos que aquí los 3 compañeros que están de rojo, las 2 damas y el caballero, ellos son los socios fundadores. En la escritura de constitución yo solamente veo 3 nombres, pero ellos emitieron acciones y vendieron. Entonces, usted que es socia mayoritaria, yo no la veo en la escritura de constitución, y es la mayoritaria. ¿Por qué? Por las acciones. Por las acciones es que. Entonces, dicho lo anterior, lo que debemos de entender hasta este momento es: sociedades personalistas y capitalistas son los extremos. No hay igualdad. Si consideramos que hay igualdad, estamos mal. De nada sirvió aquí la gran plática. Mejor no hubiera venido. Entonces, estas son distintas. La responsabilidad en una solidaria, subsidiaria y limitada. En el otro, solo pagar la acción.
La forma de identificarse, una con razón social, nombre y apellido de un socio o apellidos de dos o más de ellos. La denominación social, un nombre libre, y si se ponen los nombres, hay que hacer referencia a la actividad a la cual se dedica. El órgano de mayor soberanía, en esta se les va a denominar Junta General, que es la unión de los socios para tomar las decisiones. Cada persona tiene un voto porque es personalista. Aquí se denominan asambleas generales, no es la unión de socios, es la unión de accionistas, es la unión de acciones. Como es una sociedad de capital, aquí se van a imponer las ideas de quien tenga más capital. Y finalmente, la forma de acreditar que se es socio en una sociedad de tipo personalista, no hay acciones. Entonces, la única forma que yo puedo saber es viendo la escritura pública. En las sociedades de tipo capitalista, como lo que interesa es el capital, no me importa si el nombre está en la escritura o no está en la escritura. Lo que me interesa es que tenga acción, porque si tiene acción, significa que usted le ha pagado a la sociedad por tener las acciones. Hay una duda que me había dejado. No, solo para comentarle que estas acciones deben estar previamente registradas en el libro de accionistas. De la sociedad. Para que la sociedad lo reconozca. Así es, porque si usted me trae una acción y no está en el libro de accionistas, el que se refiere al 125 del Código de Comercio, le digo, mire, por favor, retírese porque no puede estar en asamblea. Así es. Va. Ahora, para comprender esto, les puedo decir, de las 6 tipos de sociedades mercantiles que vimos, la sociedad personalista por antonomasia es la sociedad colectiva. Vamos a ver, todo esto que está aquí anotado le aplica a la sociedad colectiva. Y la sociedad capitalista, de igual manera, por antonomasia, es la sociedad anónima. La sociedad anónima es lo más capitalista que pueda existir. Entonces, lección aprendida de hoy: una sociedad colectiva es lo más contrario a una sociedad anónima. Acordémonos que están las intermedias. Eso quiere decir que la sociedad de responsabilidad limitada, las encomanditas simples, encomanditas por acciones, esas van a tener un híbrido, son intermedias de las dos. Y por eso, para estudiar esas sociedades, primero tenemos que entender la sociedad colectiva y la sociedad anónima. En los últimos 10 minutos que les pido, y ya no los molesto más, pero sí necesito que confirmemos lo que estamos diciendo. Y para ello le voy a pedir favor allá al caballero de camisa azul, tiene, ya sea, por favor, si lo trajo o si alguien le presta su código de comercio, artículo 59. Ahí le voy a pedir favor de la lectura del artículo 59 y por ahí el 62 y 65. Y por aquí vamos a pedirle favor a alguna dama. Vamos a ver, una dama que está de blusa verde, color pálido, de anteojos y que con la sonrisa que esbozó, me late que ya identificó que a ella me refiero. A usted le voy a pedir favor que le dé lectura al artículo 86, 87, 134 y 105. Son 4 artículos. Porque en esos artículos vamos a encontrar lo que tenemos aquí en el cuadro. Veamos lo primero: la responsabilidad de los socios. Y para ello le pido favor allá al caballero de azul que le demos lectura al artículo 59. Es sobre la sociedad colectiva. ¿Cómo describe nuestro Código de Comercio a la sociedad colectiva? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es una sociedad colectiva? Es una sociedad mercantil que se identifica con razón social, en la cual todos los socios, sin exclusión, responden en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada. Más adelante, no recuerdo, el artículo que habla de la razón social, cómo se conforma. 61, gracias. Ya, ¿se dan cuenta? Razón social, el concepto que les di: nombre y apellido de un socio o apellidos de 2 o más socios, con la leyenda agregada y compañía colectiva. Así se forma una razón social. Luego tenemos un artículo que se refiere a la Junta General, que es las decisiones, no sé si es 65, creo yo que es.
65. ¿Qué dice el 65? Gracias. ¿Se dan cuenta? La parte inicial dice, las decisiones se tomarán en junta general. Se podrá convocar a los socios con 48 horas de anticipación. Entonces, lo que voy a dejar para después es esto de por qué se acredita con escritura pública. De momento necesito que por fe me crean y sí. Ahorita, si yo ahorita les dijera, compañero, defíname qué es una sociedad colectiva. Ustedes hoy por hoy tendrían que estar en la capacidad de decir, licenciado Alegría, la sociedad colectiva es una sociedad mercantil de carácter personalista, en el cual la responsabilidad es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Se identifica como una razón social que se conforma con el nombre y apellido de uno de los socios o apellidos de dos o más con el agregado y compañía colectiva. Su órgano de mayor soberanía es la Junta General, que es la unión de socios para tomar las decisiones. Y, porque el licenciado Alegría lo dice, la forma de poder acreditar que es socio es con copia de la escritura pública. ¿Quién les va a decir que no? ¿Quién les va a decir que no? Estamos fundamentados en derecho. Simple y sencillamente le hemos puesto el orden. Y para cerrar la clase de hoy, a la dama, la compañera Hilda, inicialmente vamos a ver el artículo 86. O sea, el artículo 86 se refiere a este primer punto. La responsabilidad de los socios se circunscribe al pago de las acciones. Ahí ustedes no ven nada de subsidiario, solidario e ilimitado. La obligación es pagar las acciones. Eso es lo que tienen que hacer. Buena pregunta. Fíjense que en otra sección puse pago de acciones y pago de aportes. Aquí no quise poner pago de aportes. Y le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que hay sociedades con acciones y sociedades sin acciones. Cuando tienen acciones se pagan acciones. Y cuando no tienen acciones se pagan aportes. Pero eso va a ser propio de una sociedad intermedia. De momento, como estamos hablando de la sociedad anónima, mejor para complicarles menos, con que aprendan que es pago de acciones. Pero el aporte y la acción es distinto. El aporte es cuando no hay acciones. Bueno, entonces tenemos el 86. Ahí ya nos digo cómo es la responsabilidad. En el 87, si no me traiciona la memoria, se refiere a la denominación social. ¿Qué dice el 87? La denominación social anónima se... Esperemos de la denominación. Gracias. Pásalo al frente. Tal como lo hemos escuchado, tal como claramente lo han escuchado, en el 87 se dice que la conformación se hace de manera libre. Y en el segundo párrafo se refiere a que si se opta por poner el nombre y apellido de alguno de los accionistas, entonces deberá hacerse referencia al objeto al cual se dedica. Ahora el 132, ese es un artículo pequeño, el 132, ese se refiere a la Asamblea General. ¿Qué nos dice el 132?
Gracias. ¿Se dan cuenta? El 132 dice que la Asamblea General es el órgano de mayor soberanía, que concentrará la convocatoria de las acciones. No se refiere a socios, se refiere a acciones. Y finalmente, ya no la molesto, solo la parte inicial del 105, solo la parte inicial del 105, el primer párrafo del 105. 105. Hasta ahí, hasta ahí. Tenemos que la acción confiere el derecho a quien la tiene a ser considerado como accionista. O sea, el accionista es el que tenga la acción. Entonces, al igual que en el caso anterior, si el día de hoy les dijera, compañero, sirva a definirme qué es una sociedad anónima, pues cualquiera me podría decir, la sociedad anónima es una sociedad mercantil de tipo capitalista, en el cual la responsabilidad de los accionistas se circunscribe al pago de las acciones. Se identifica con una denominación social que se forma de manera libre. Y si se pusiera el nombre y apellido de un socio o los apellidos de dos o más, habrá que hacer referencia al objeto al cual se dedica. Su órgano de mayor soberanía es la Asamblea General, que es la unión de las acciones en asamblea. Y para acreditar la calidad de socio, se emiten acciones. Y de igual manera, nadie les va a podrá decir que no. Les doy el mismo consejo que les di a la otra sección. Aquí tengo que ser equitativo. En la otra sección yo les dije, miren, con este cuadrito yo tengo como para sacar 40 preguntas. Así que mi consejo es, apréndanse. Hagan el chivo, pero para estudiarlo y aprenderlo. No para sacarlo el día del examen. Saquen el chivo, yo lo saco a ustedes. Pero hagan, aprendan. Simple y sencillamente, ¿qué diferencia hay entre una razón social y una denominación social? O sea, aquí va a ser importante porque de los 6 tipos de sociedades mercantiles, ustedes el día de hoy ya están aprendiendo a poder identificar a la sociedad colectiva y a la sociedad anónima, que son los extremos. En la próxima clase, si el viernes tenemos, pues ya hablaremos de las sociedades intermedias. Esto ya es un poco más complejo porque tenemos que estar atentos que tienen unas de una y tienen otras de otra. En 2 minutos resumo qué platicamos hoy. Hoy hablamos del comerciante social. El comerciante social en el Código de Comercio puede tomar 6 formas. El comerciante social deriva del derecho humano de libre asociación. Para entender las sociedades mercantiles debemos de comprender que la doctrina las separa en personalistas, capitalistas e intermedias. En una personalista lo importante son las personas que lo integran. En una capitalista lo importante es el capital con que se integra. Y las intermedias vendrán siendo una mezcla de unos y otros. Dentro de la sociedad de tipo personalista vamos a encontrar 4 características. Una de ellas es la responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Luego, que se identifican con una razón social que se conforma con el nombre y apellido de un socio o los apellidos de 2 o más con la leyenda y compañía colectiva. El órgano de mayor soberanía se denomina Junta General, que es donde los socios por mayoría toman sus decisiones. Y para acreditar la calidad de socio se acredita con la escritura pública. Luego nos referimos a las sociedades capitalistas. Estas, la responsabilidad se circunscribe a pagar las acciones. No hay ninguna otra obligación. Su forma de identificar es denominación social, que se conforma de manera libre y si se pone nombre y apellido o apellidos de 2 o más socios, habrá que hacer referencia a qué actividad se dedica. Su órgano de mayor soberanía es la Asamblea General, que es la unión de las acciones para la toma de decisiones. Y la calidad de su socio se acredita con las acciones. La sociedad personalista es la sociedad colectiva. La sociedad capitalista es la sociedad anónima. Y es así, como de nuestras 6 sociedades, pues ya identificamos a 2.